¿Alguna vez te has sentido tan drenado, tan cargado por los pesos de la vida, que tu alma solo pudo clamar por paz? ¿Has caminado por valles profundos de tristeza, con el corazón abrumado y el espíritu desgastado, preguntándote si alguien nota el dolor silencioso que cargas? Permíteme recordarte hoy, con una claridad que no tiembla, Dios lo sabe. Él ve tu cansancio. Conoce cada lágrima que ha caído cuando nadie te miraba. ¿Ha escuchado tus oraciones inquietas en la noche? Ese ruego por consuelo, por claridad, por un cambio, y no ha escondido su rostro de ti. Incluso ahora, en este mismo aliento, Él está cerca. Hay algo sagrado en tu agotamiento, algo santo en medio de tu lucha, porque Dios jamás se aparta del cansado. Él se acerca, renueva, levanta con su mano poderosa. Amado, lo que pesa en tu corazón es plenamente visto por el cielo. Cada suspiro callado resuena en la eternidad. Cada oración desesperada está grabada en el corazón de Dios. Tal vez estás exhausto, pero no estás abandonado. Puedes sentirte frágil, pero estás siendo cargado. Aun cuando crees no tener nada más que dar, no estás fuera del alcance de su gracia. El mundo te grita, sigue, empuja, no te detengas, pero hoy te invito a parar, no por desesperación, sino por rendición. Deja de esforzarte en tu propia fuerza y comienza a apoyarte en la suya. Deja de perseguir respuestas y empieza a buscar su presencia. Cuando te sientas sobrepasado, la oración no es el plan B, es tu línea de vida. No es un susurro hacia el vacío, es un clamor que llega al trono de Dios. Jesús lo dijo con ternura y autoridad. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Descanso no como evasión, sino como intercambio. Tu peso por su paz, tu ansiedad por su dirección. Anhelamos respuestas instantáneas. Oramos por sanidad ahora, por puertas abiertas hoy. Pero Dios no se mueve según nuestra urgencia, sino según su sabiduría eterna. En la demora, Él sigue obrando. En el silencio, Él está formando tu corazón. Si no ves evidencias, no significa que Él esté inactivo. Si no sientes cambio, no significa que esté distante. Él está ordenando detalles más allá de lo que imaginas. Por eso te llama no a la prisa ni al miedo, sino a esperar, a orar y a confiar. Y confiar no es pasividad, es fe valiente en quien es Dios. Es aferrarte a su palabra cuando todo a tu alrededor parece caer. Es creer con audacia que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6. Es pararte en el valle más oscuro y declarar, aunque camine por valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Salmo 23. Quizá pienses, he orado y nada cambió, pero algo sí cambió tú. Sigues aquí, sigues invocando su nombre, no has soltado, y esa perseverancia es evidencia de que su gracia te sostiene. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Cuando el agotamiento te visite, tu mayor fuerza no nace de tu voluntad, sino de tu adoración. Adora cuando duele, adora cuando no entiendes, adora entre lágrimas, porque la adoración rompe cadenas, cambia atmósferas y da la bienvenida a la presencia del Dios vivo en tu corazón cansado. Sé que muchos están en batallas intensas, relaciones quebradas, hijos que se apartaron, presiones financieras, enfermedades que pesan sobre el cuerpo. Y el enemigo susurra que Dios te dejó. Pero escucha, el diablo es mentiroso. El hecho de que estés bajo ataque confirma que eres peligro para las tinieblas. Hay algo en ti que el infierno quiere silenciar, pero Dios ha trazado un cerco de protección, ha hablado destino sobre tu vida que ninguna fuerza puede revocar. Afirma tu alma
en sus promesas. No abras la Biblia como rutina, ábrela como rescate. Deja que su palabra respire vida en lo seco y te recuerde quién eres en Cristo. No víctima, sino más que vencedor. No rechazado, sino escogido, no solo porque Él está contigo, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. Descansar no es debilidad, es un arma de los justos. El sábado fue regalo, no carga. Si Dios reposó, ¿por qué crees que debes cargar más que Él? En México y en Estados Unidos muchos vivimos bajo la cultura del productivo siempre, pero el reino te llama a un ritmo santo, trabajo con propósito y pausa con fe. A veces lo más espiritual es detenerte, respirar y dejar tus cargas a sus pies. Tu cansancio quizá no provenga de hacer demasiado, sino de intentar hacerlo todo solo. No fuiste creado para ser tu propio protector, proveedor o redentor. Cuando sueltas el control, haces espacio para su poder. Cuando tú das un paso atrás, Él da un paso al frente. Esperar no es fácil. Sostener la confianza cuando todo tiembla parece locura, pero la fe nunca se basó en lo que ves, sino en lo que Dios es. Mira atrás, ¿cuántas veces te abrió camino donde no lo había? ¿Cuántos finales se volvieron comienzos? Él no te salvó de la última tormenta para dejarte en esta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Esa es tu ancla. Permíteme hablarte con ternura y firmeza. Cuando te sientas sin fuerzas, susurra su nombre, Jesús. Ese nombre trae orden al caos. Calma vientos, abre mares. Si Dios cerró bocas de leones y levantó a los que no podían andar, también puede levantar tu ánimo y fortalecer tus rodillas. Y si hoy sientes que apenas puedes con lo mínimo, recuerda la promesa que no envejece, que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esperar no te atrasa, te alinea, no te encoge, te prepara, no te apaga, te purifica. Así que en este primer paso de nuestro camino, respira profundo, pon tus manos abiertas delante de Él, dile con honestidad, sin adornos: Dios, estoy cansado. No entiendo todo, pero confío en ti. Deja que esa frase se quede en tu pecho, que marque tu ritmo hoy en el tráfico, en la fila del súper, en el turno nocturno o en el aula. Haz de la oración tu respiración, de la palabra tu agua y de la adoración tu escudo. Lo que te agota no tendrá la última palabra, la tendrá aquel que venció a la muerte. Y mientras el mundo exige más velocidad, tú eliges la voz que susurra: está bien parar conmigo, porque en mí encuentras descanso para tu alma. Ese descanso no te quita compromiso, te devuelve perspectiva, no te saca de la batalla, te equipa para pelear con paz. Y en esa paz descubrirás que no estabas solo, siempre fuiste cargado por brazos eternos. En la vida diaria nos rodean mensajes que nos empujan a ser fuertes por nuestra cuenta. Tú puedes solo. Si no lo logras, es porque no te esforzaste lo suficiente. Este tipo de pensamiento tan común en la cultura de México y Estados Unidos crea un peso insoportable. El corazón humano se cansa cuando carga expectativas imposibles. Pero la palabra de Dios nos recuerda una verdad que libera: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. En otras palabras, no es tu voluntad la que sostiene tu vida, es el poder de Dios que obra dentro de ti. Quizá estás enfrentando un matrimonio en crisis, un hijo que se ha alejado, una deuda que no sabes cómo pagar, un diagnóstico médico que te quita el sueño. Esos momentos
revelan lo frágil que somos y cuánto necesitamos al Señor. Y es ahí donde Él se acerca más. El salmista declaró: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 contra 18. La cercanía de Dios no es un concepto abstracto, es un abrazo invisible que calma ansiedades, una voz suave en tu interior que te recuerda que no estás solo. Cuando el cansancio llega, no es señal de que la fe se ha acabado, sino de que has llegado al límite de tus fuerzas humanas. Y ese límite se convierte en la puerta para experimentar la fortaleza divina. La historia de Elías lo ilustra con claridad. El gran profeta que enfrentó a los falsos profetas de Baal terminó desplomado bajo un árbol, deseando morir. Pero Dios no lo reprendió, sino que envió un ángel con pan y agua para fortalecerlo. 1 Reyes 19. Ese gesto muestra que Dios comprende tu agotamiento físico, emocional y espiritual. Él no te exige perfección, te ofrece provisión. En tiempos modernos también vemos cómo el agotamiento puede quebrar a cualquiera. Los estudios de salud mental en Estados Unidos señalan que millones sufren de burnout, un cansancio extremo ligado a la presión laboral y social. En México cada vez más personas sienten que la vida es una carrera sin pausa, atrapados en jornadas largas y sin descanso verdadero. Pero la respuesta de Dios es la misma en cualquier nación. Sean ustedes quienes sean, vengan a mí cuando estén cansados y yo les daré descanso. La invitación de Cristo trasciende culturas porque toca la necesidad universal del alma. Ser sostenida por algo más grande que nosotros mismos. Detenerse no es rendirse, es reconocer que no puedes solo y que necesitas al Padre. El mismo Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios buscó descanso en la presencia del Padre, ¿cómo no lo necesitaremos nosotros? El secreto no está en aguantar más, sino en saber a dónde ir cuando no puedes más. Y ese lugar es su presencia. Muchos piensan que confiar en Dios significa quedarse pasivo, pero en realidad es una de las decisiones más valientes que puedes tomar. Confiar es plantarte firme en la promesa cuando todo alrededor parece caer. Es levantar tus manos cansadas en adoración y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Esa declaración rompe el orgullo y abre la puerta a la intervención divina. Pablo escribió: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. La paradoja del reino es que tu debilidad es el escenario perfecto para mostrar la fortaleza de Dios. Tal vez pienses que tus oraciones no cambian nada porque no ves resultados inmediatos. Pero recuerda que cada oración sincera es sembrada en la eternidad. Así como una semilla tarda en germinar bajo la tierra, tus palabras delante de Dios están echando raíces en lo invisible. No subestimes el poder de doblar rodillas en silencio. Los cielos se mueven cuando un corazón cansado se rinde y clama. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Quizás significa cerrar el celular unos minutos y leer un salmo en medio de tu jornada, o tal vez cantar un himno mientras manejas en el tráfico, o simplemente detenerte a respirar profundamente y decir: Señor, confío en ti. Estos gestos pequeños crean un espacio sagrado en medio de la rutina. Ahí Dios toma lo ordinario y lo transforma en altar. El descanso que Dios da no es ausencia de problemas, sino paz en medio de ellos. Jesús dormía en la barca en plena tormenta. Marcos 4:38. Esa imagen es poderosa. Las olas golpeaban, los discípulos gritaban, pero el Hijo confiaba. Y cuando despertó, no solo calmó el mar, sino también el miedo de sus seguidores. Así quiere obrar en tu vida.
Él no siempre quita la tormenta de inmediato, pero sí calma primero tu corazón para que puedas atravesarla con paz. Hoy te pregunto, ¿qué cargas necesitas soltar? ¿Qué luchas has intentado pelear en tus propias fuerzas? Haz una lista mental, nómbralas. Y luego imagínate colocándolas a los pies de la cruz. Allí, donde Jesús dijo, consumado es, también se consumó tu necesidad de cargar solo. Esa entrega es tu mayor victoria, porque descansar en Dios no te hace menos capaz, te hace más fuerte, no te convierte en alguien pasivo, sino en alguien dirigido por la sabiduría celestial. Y cuando el mundo te presione para seguir corriendo, recuerda que lo eterno no se mide por velocidad, sino por fidelidad. Dios no busca corredores veloces, busca hijos que perseveren en fe. Así que levanta tu mirada, respira profundo y recuerda, tu cansancio no define tu destino. Lo que define tu vida es el Dios que te lleva en sus brazos. Él nunca se duerme, nunca se distrae, nunca se olvida. Su fidelidad es más firme que la montaña y más constante que el mar. En sus manos, incluso tu agotamiento se transforma en un lugar sagrado, un altar donde descubres que la gracia es suficiente. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a medir nuestro valor por lo que logramos, por lo que producimos, por la velocidad con la que respondemos a las demandas de los demás. Sin embargo, Dios nunca ha condicionado su amor a tu rendimiento. Él no te ama porque seas fuerte, sino porque eres su hijo. La Escritura lo afirma con ternura. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 30:1-3. Cuando estás cansado, cuando no puedes más, el amor de Dios no se reduce ni un ápice. Al contrario, es en ese instante cuando más cerca se siente. El cansancio, aunque incómodo, puede convertirse en maestro espiritual. Nos muestra con claridad que no somos autosuficientes. Nos recuerda que el verdadero poder no está en nuestras manos, sino en las de aquel que formó los cielos y la tierra. Piensa en Moisés, quien cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a un pueblo rebelde y cansado en el desierto. Llegó un momento en el que sus brazos no podían sostenerse más en la batalla contra Amalec. Y fue entonces cuando Aarón y Hur lo sostuvieron para que la victoria continuara. Éxodo 17:12. Esa imagen es un espejo de nuestra vida. Necesitamos a Dios y muchas veces también necesitamos a personas de fe que nos ayuden a mantenernos firmes. En México muchas familias atraviesan dificultades económicas y al mismo tiempo sienten la presión cultural de no rendirse nunca. En Estados Unidos, la cultura del hustle o de la productividad sin pausa se ha normalizado. En ambos contextos, el agotamiento espiritual y emocional es común. Pero aquí está la buena noticia. Jesús ofrece un descanso que ninguna cultura ni sistema pueden dar. No es un descanso superficial como unas vacaciones pasajeras. Es un descanso que toca lo más profundo del alma, un reposo que transforma la manera en que enfrentas la vida diaria. Algunas veces Dios permite temporadas de cansancio para que dejemos de pretender. Es en esos momentos cuando ya no hay máscaras, cuando dejamos de fingir que tenemos todo bajo control. El cansancio abre espacio para la vulnerabilidad y la vulnerabilidad abre la puerta a la intimidad con Dios. Es en tu debilidad donde lo conoces como tu fortaleza. Es en tu quiebre donde lo descubres como tu sanador. Quizás estás preguntándote, pero ¿cómo confío cuando no entiendo? ¿Cómo descanso cuando el dolor no desaparece? La respuesta está en su presencia. Descansar en Dios no siempre significa que las circunstancias cambien de inmediato, sino que tu corazón cambia en medio de ellas. La tormenta puede continuar, pero tu interior encuentra calma. Como dijo Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3.
Esa es la paz que el mundo no puede dar ni quitar. El enemigo intentará convencerte de que Dios se olvidó de ti, pero ese es su engaño favorito. La Biblia lo desarma con claridad. Nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. No depende de tu estado de ánimo ni de tu rendimiento. Se sostiene en el carácter inmutable de Dios. Déjame contarte una historia que ilustra esta verdad. Una mujer en Texas perdió su empleo en medio de una crisis económica. Durante meses buscó trabajo sin éxito y su fe parecía tambalear. Sin embargo, cada mañana, antes de enviar solicitudes, abría su Biblia en el Salmo 121 y lo oraba en voz alta. Después de un tiempo de espera doloroso, Dios abrió una puerta inesperada, un trabajo mejor de lo que ella había imaginado. ¿Qué ocurrió? En el silencio de la espera, su fe maduró. Aprendió a depender de Dios. Y cuando llegó la respuesta, no solo recuperó estabilidad, sino también una confianza renovada. Así obra el Señor. En el proceso, no solo cambia la circunstancia, cambia tu corazón. En la vida cristiana, esperar no significa quedarse de brazos cruzados. Significa servir, orar, adorar y seguir confiando aun cuando no ves. Es como el agricultor que siembra y cuida la tierra, aunque sabe que la lluvia y el crecimiento dependen de Dios. Santiago lo expresa así: tengan paciencia, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago 5:7. Tu espera es como esa tierra sembrada. Lo que parece quietud es en realidad preparación. Cuando el cansancio te lleve a arrodillarte, no pienses que estás en tu punto más bajo, sino en el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta más fuerte. Pablo testificó que clamó 3 veces para que Dios quitara un aguijón de su vida, y la respuesta divina fue: bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9. El aguijón permaneció, pero la gracia lo sostuvo. Esa misma gracia te sostiene hoy. Amado, el cansancio no es tu final, es tu oportunidad. Es la puerta por donde entra la fortaleza que no es tuya, sino de Cristo. Y si el enemigo ha intentado aplastarte con cargas, recuerda que lo hace porque ve en ti un propósito que amenaza a su reino. No está siendo destruido, está siendo refinado, y lo que parece pérdida, Dios lo convertirá en ganancia eterna. Así que en esta parte de nuestro camino, haz una pausa, respira y declara con fe: Señor, mi confianza está en ti. Tal vez no veas el cuadro completo, pero Él lo está pintando. Tal vez no entiendas el proceso, pero Él está moldeándote. Y cuando llegue el momento, descubrirás que cada lágrima fue semilla de un fruto eterno. Cuando pensamos en confianza, muchas veces la reducimos a un simple sentimiento de optimismo, pero la confianza bíblica va mucho más allá. Es una decisión consciente de creer en el carácter de Dios aun cuando no comprendemos sus caminos. El Salmo 37 lo declara con claridad: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 5. Esa promesa nos recuerda que no es nuestra responsabilidad hacer que las cosas sucedan, sino depositarlas en las manos del Señor y permitirle a Él actuar en el tiempo perfecto. Vivimos en una época donde todo es inmediato: comida rápida, compras en línea, noticias al instante. Esta mentalidad de inmediatez nos hace pensar que Dios debe responder de la misma manera. Sin embargo, su calendario no se rige por nuestra prisa. Él obra con la eternidad en mente. Por eso, lo que para nosotros parece demora, en realidad es protección y preparación. Piensa en la historia de Lázaro, Juan 11. Marta y María clamaron a Jesús porque su hermano estaba enfermo, pero Él tardó 4 días en llegar. Para los ojos humanos era demasiado tarde, pero para los ojos de Dios
Era el momento exacto para mostrar su gloria. Así sucede en tu vida. Aunque pienses que Dios llega tarde, Él siempre llega a tiempo. En México y Estados Unidos, muchas personas luchan con la ansiedad porque sienten que su vida no progresa tan rápido como esperaban. Jóvenes que creen estar atrasados porque no han alcanzado ciertas metas, padres que sienten la presión de dar más de lo que tienen, abuelos que piensan que ya no hay tiempo para empezar de nuevo. Pero la Biblia nos recuerda que con Dios nunca estamos fuera de tiempo. Abraham recibió la promesa de un hijo cuando tenía 75 años y lo vio cumplirse a los 100. Moisés fue llamado a liderar a Israel a los 80. El tiempo de Dios no se mide en relojes, sino en propósitos. Y aunque parezca contradictorio, la espera no es pérdida. La espera es entrenamiento, es en el silencio donde tu fe desarrolla músculos invisibles, es en la demora donde tu carácter se moldea. Igual que el oro se purifica en el fuego, tu vida se refina en las temporadas de espera. ¿No es eso lo que Santiago enseña? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. El dolor nunca es inútil en las manos de Dios, siempre es productivo. Déjame ilustrarlo con una historia real. Un joven en Monterrey soñaba con ser médico, pero reprobó el examen de admisión varias veces. Cada intento fallido le rompía más el corazón. En su frustración, comenzó a servir en una clínica comunitaria como voluntario. Ahí descubrió que su verdadera vocación no era operar, sino acompañar a los pacientes con apoyo psicológico y espiritual. Años después se convirtió en consejero cristiano. Lo que parecía una demora frustrante, en realidad era la mano de Dios guiándolo hacia el propósito correcto. Así obra nuestro Padre. Abre y cierra puertas, no para castigarte, sino para redirigir tu destino. Ahora bien, confiar no significa que nunca sentirás miedo. Confiar significa que, aún con miedo, decides creer. Significa repetir las palabras de Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe que desarma al enemigo. Una fe que no se apoya en resultados visibles, sino en la fidelidad invisible de Dios. Muchos preguntan: ¿y si confío y nada cambia? Pero ese es el punto. La confianza primero cambia tu interior. Te transforma de alguien desesperado a alguien seguro. Te enseña a descansar en la certeza de que tu Padre nunca falla. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia: naufragios, cárceles, hambre, frío. Y aún así escribió: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12-13. No hablaba de un cliché, hablaba de una convicción que le permitió cantar himnos en la prisión y escribir cartas de esperanza desde la oscuridad. Tal vez hoy tú también te encuentras en una prisión simbólica de deudas, de pensamientos ansiosos, de relaciones rotas, y parece que las paredes se cierran sobre ti. Pero recuerda, Pablo y Silas cantaron en su cárcel y las cadenas se rompieron. Hechos 16:25-26. La adoración en medio del cansancio tiene un poder sobrenatural. No se trata de negar la realidad, sino de declarar que Dios es más grande que la realidad que enfrentas. Aquí hay un desafío práctico. La próxima vez que sientas que el cansancio te está robando el ánimo, toma 5 minutos para adorar. No necesitas instrumentos ni voces afinadas. Solo di: Señor, tú eres fiel. Creo en ti. Hazlo en el auto, en la cocina, en la recámara. Esa adoración sencilla abre los cielos y transforma atmósferas. La confianza no elimina las batallas, pero te da armas invisibles. La oración se convierte en tu escudo, la palabra en tu espada y la adoración en tu alabanza que sacude los cimientos del enemigo. Así, cuando sientas que tus fuerzas se agotan, no lo veas como derrota,
sino como un recordatorio de que es hora de apoyarte en las fuerzas del Señor. Y cuando lo hagas, verás que algo ocurre. La ansiedad disminuye, la perspectiva cambia y el corazón se llena de paz. No porque todo se haya resuelto, sino porque en tu interior sabes que el Dios que sostiene el universo es el mismo que sostiene tu vida. Así que hoy haz este acto de fe, entrega tus relojes, tus calendarios, tus expectativas a aquel que no llega tarde ni temprano, sino siempre en el momento perfecto. Y mientras esperas, canta, ora y confía. Porque el Dios que comenzó contigo jamás te dejará a medias. Hay un momento sagrado cuando el cansancio toca tan profundo que no queda más que rendirse. No me refiero a rendirse en derrota, sino a rendirse en adoración. Cuando levantas las manos con lágrimas en los ojos y dices: Señor, no entiendo, pero confío en ti, algo poderoso sucede. El cielo se abre y tu debilidad se convierte en el escenario donde la gloria de Dios brilla más. Es allí donde descubres lo que significa que su gracia sea suficiente. La adoración en medio de la debilidad no es un canto bonito, es un grito del alma. Es elegir decir: tú eres bueno mientras la tormenta ruge. Es como Pablo y Silas en Filipos, encarcelados, con cadenas en los pies y heridas en la espalda, aún así cantaban himnos. Y la Escritura dice que de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16. Arceliuc, ese de repente de Dios llega cuando adoras en el valle más oscuro. En la cultura actual, tanto en México como en Estados Unidos, adoramos muchas cosas sin darnos cuenta: la productividad, la apariencia, el dinero, la aprobación social. Y esas adoraciones falsas nos dejan agotados porque siempre exigen más y nunca llenan. Pero cuando el alma se enfoca en el único digno, en Jesús, entonces la adoración sana, restaura y fortalece. Es un descanso profundo que no depende de circunstancias. Imagina esto: alguien que atraviesa un divorcio doloroso. Sus noches son largas, llenas de preguntas sin respuesta. Una noche, en medio del silencio, decide poner música cristiana y cantar entre sollozos: Señor, eres mi refugio. En ese instante, aunque las lágrimas siguen, el corazón empieza a sentir paz. No porque la situación cambió, sino porque Dios entró en esa habitación. Así es la adoración, una llave que abre la puerta a la presencia divina en los momentos más frágiles. El cansancio, lejos de ser un obstáculo, puede ser el terreno donde germina tu oración más sincera. Cuando ya no tienes fuerzas para fingir, cuando las palabras se quiebran, tu clamor se vuelve más puro. Romanos 8:26 nos recuerda que incluso cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que tu suspiro más débil se convierte en una oración poderosa en los oídos del Padre. Además, descansar en Dios rompe con una mentira cultural, que parar es perder tiempo. La Biblia enseña lo contrario. El sábado fue instituido para recordarnos que no somos máquinas, sino hijos amados. Jesús mismo les dijo a los fariseos: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. En otras palabras, el descanso es un regalo, no una carga. El descanso no es un lujo, es una estrategia espiritual. Mira cómo incluso la naturaleza obedece a este principio. La tierra necesita reposar para dar frutos en la siguiente temporada. El cuerpo humano necesita dormir para reparar tejidos y renovar energía. De igual manera, tu espíritu necesita momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. Si nunca paras, corres el riesgo de escuchar solo el ruido del mundo y no el susurro del espíritu. Déjame darte un ejemplo histórico. Corría el año 1940
Y en Inglaterra, en plena Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill estaba al borde del colapso por la presión. Los registros muestran que en varias ocasiones se encerraba en silencio, lejos de reuniones y mapas, solo para reposar y reflexionar. Ese acto de detenerse le dio claridad en decisiones cruciales. Si en lo natural el descanso trae estrategia, ¿cuánto más en lo espiritual cuando dejamos que sea Dios quien nos guíe? Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad? No hablo de mirar redes sociales o ver una serie, sino de callar tu mente y estar en la presencia de Dios. Ese tipo de descanso no solo alivia, también direcciona. Te recuerda que no estás solo, que no eres autosuficiente, que tienes un Padre que pelea por ti. El enemigo sabe que si logra mantenerte cansado, te mantiene vulnerable. Pero cuando eliges descansar en Cristo, recuperas fuerzas sobrenaturales. Isaías lo expresó con una imagen hermosa. Levantarán alas como las águilas. El águila no se desgasta batiendo sus alas desesperadamente. Sabe esperar la corriente correcta y se eleva. Así es la fe, esperar en Dios hasta que Él mismo te impulse. Hoy, querido oyente, no ignores tu cansancio. No lo escondas, llévalo a la cruz. Allí Jesús no solo cargó tus pecados, también llevó tus dolores y fatigas. Al clavar sus manos, también clavó tus cargas. Y en la tumba vacía quedó sepultado todo lo que amenaza con asfixiar tu alma. Lo que te cansa no es tu final, es tu oportunidad de ver un milagro en el terreno de tu fragilidad. Así que detente, respira y adora. No importa si tu voz tiembla o si tus lágrimas mojan la almohada, tu adoración, aún quebrada, tiene un peso eterno. Y en ese acto descubrirás que el descanso no es pasividad, es la puerta a la victoria. El cansancio puede ser un campo de batalla invisible. No se trata solo de músculos agotados o de noches sin dormir, sino de una lucha en el alma donde el enemigo susurra: no puedes más, estás solo, nadie se preocupa por ti. Pero la verdad de la palabra desarma esas mentiras. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Esa promesa es como un bálsamo fresco sobre el corazón quebrantado. Cuando te sientas drenado, recuerda que Dios no espera a que tengas reservas de energía para acercarse. Él mismo se convierte en tu fuerza. El apóstol Pedro escribió algo profundo: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7. Observa el detalle. No dice algunas ansiedades, dice toda. Desde la preocupación por el futuro de tus hijos hasta el miedo de no llegar a fin de mes. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande para ponerlo en sus manos. El cuidado de Dios no es teórico, es real, personal, íntimo. Muchas veces creemos que si no vemos resultados inmediatos, significa que Dios no está actuando. Pero no olvidemos, la semilla tarda en germinar bajo tierra antes de romper la superficie. Así también tus oraciones. El cielo ya está moviéndose a tu favor, aunque aún no lo percibas. La demora no es abandono, es diseño. En la espera, Dios está preparando tanto la respuesta como tu corazón para recibirla. Déjame contarte algo inspirador. En Oaxaca, un hombre llevaba años orando por su hijo que se había ido a Estados Unidos en busca de trabajo y terminó envuelto en malas compañías. Durante una década entera, parecía que las oraciones no tenían efecto. Sin embargo, un día ese joven, cansado de su vida vacía, entró a una iglesia y recordó los consejos de su padre. Allí se rindió a Cristo. Cuando llamó para contar su testimonio, el padre lloró y dijo: nunca dejé de creer que Dios escuchaba, aunque no veía nada. Ese es el poder de esperar con fe. Lo invisible se gesta hasta que lo eterno se manifiesta. En la cultura norteamericana existe la frase "fake it till you make it", finge hasta lograrlo.
Y en México solemos decir, no hay que rajarse. Ambas expresiones hablan de resistencia, pero muchas veces terminan en agotamiento y en máscaras que esconden el dolor real. El cristianismo, en cambio, no te pide fingir ni forzar. Te invita a ser auténtico delante de Dios, incluso con tu cansancio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llenos de quejas, lágrimas y clamor, y lejos de ofenderse, Dios transformó esos clamores en himnos de victoria. Es aquí donde entendemos que el descanso no es una opción, es un mandato divino. El Señor instituyó el reposo para recordarnos que no somos dioses. Cada vez que eliges detenerte, respiras gracia en lugar de orgullo. Reconoces, no dependo de mi control, dependo de tu soberanía. Y eso cambia todo. Jesús mismo modeló esto. Después de jornadas intensas de milagros y enseñanzas, se apartaba para orar a solas con el Padre. Lucas 5:16. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de retiro, cuánto más nosotros. Esos tiempos de silencio no eran pérdida de tiempo, eran recarga, eran estrategia, eran comunión. Así también tu descanso en Dios es un acto de guerra espiritual. El enemigo quiere que creas que si paras pierdes, pero en el reino, cuando te detienes en la presencia de Dios, avanzas más lejos. El mundo dice, sigue corriendo. Cristo dice, ven y descansa. El mundo grita, hazlo tú mismo. Cristo susurra, yo lo haré en ti. El mundo exige, prueba tu valor. Cristo afirma, ya eres valioso. Hoy quiero invitarte a un ejercicio sencillo. Cierra los ojos unos minutos, incluso ahora mientras escuchas estas palabras. Respira profundo y di, Señor, pongo en tus manos mi cansancio. Imagina que cada carga que lleva, las facturas, las preocupaciones, las heridas, caen a los pies de la cruz. Y mientras las sueltas, visualiza a Cristo extendiendo su mano y diciendo, yo te sostengo. Ese acto de fe, aunque parezca pequeño, abre la puerta a una transformación profunda. Porque al final, la confianza en Dios no es teoría, es práctica. Es levantarte cada día y decidir, hoy no cargaré solo, hoy caminaré acompañado. Es dormir tranquilo porque sabes que aquel que guarda a Israel nunca duerme ni se adormece. Salmo 121:4. Querido amigo, tu cansancio no es tu sentencia. Es la señal de que necesitas recostarte en los brazos eternos. Y allí, en el lugar más seguro del universo, descubrirás que la fuerza no se mide en cuántas batallas libras, sino en cuántas veces decides rendirlas al Señor. Hay un detalle que a menudo pasamos por alto. Incluso Jesús experimentó cansancio. El Evangelio de Juan relata que en su camino a Galilea, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Juan 4:6. El Hijo de Dios, el Creador del universo, se detuvo porque estaba agotado físicamente, y fue justo en ese instante de debilidad humana cuando ocurrió uno de los encuentros más transformadores, la conversación con la mujer samaritana. Esto nos enseña que tu cansancio no es un estorbo para los planes de Dios, puede ser el escenario de un milagro. Piensa en lo profundo de esta escena. Jesús no necesitaba fingir fuerza, se sentó, descansó y desde ese lugar habló palabras que cambiaron la vida de una mujer y eventualmente de toda una aldea. Tu cansancio puede ser la plataforma para que Dios muestre su gloria, no a pesar de ti, sino en ti y a través de ti. En nuestra cultura, sin embargo, admitir cansancio se percibe como debilidad. En México se dice, el que se raja, pierde. En Estados Unidos se valora el workaholic, aquel que nunca descansa. Pero en el reino de Dios, reconocer tu límite no es fracaso, es sabiduría. La Biblia dice, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10. Admitir que necesitas ayuda abre la puerta para que Dios y muchas veces otras personas te levanten. Un ejemplo moderno, durante la pandemia millones
sintieron el peso del aislamiento, el temor y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de ese agotamiento colectivo, muchas familias redescubrieron la importancia de orar juntas, de compartir la palabra, de buscar esperanza en comunidad. Dios transformó un tiempo de debilidad global en un terreno fértil para sembrar fe. El apóstol Pablo lo explicó de manera sencilla. Llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Somos frágiles como barro, pero dentro de nosotros habita un tesoro eterno. Nuestra fragilidad no invalida el poder de Dios, lo magnifica. Cada grieta en tu vida puede convertirse en un canal por donde fluya su gracia. Tal vez tú te encuentres ahora en una temporada donde sientes que las grietas son más visibles que nunca. Las presiones financieras, la salud debilitada, los conflictos familiares. Y quizá piensas, ¿cómo puedo seguir? La respuesta está en recordar que no se trata de cuánto aguantes tú, sino de cuánto confías en Él. Dios nunca te pidió ser indestructible, te pidió ser dependiente. Mira cómo lo ilustra la naturaleza. El bambú tarda años en crecer bajo tierra antes de que se vea un tallo en la superficie. Durante ese tiempo invisible, desarrolla raíces profundas capaces de sostenerlo cuando finalmente brota y alcanza alturas impresionantes. De la misma manera, tu cansancio actual puede ser el terreno donde Dios fortalece tus raíces invisibles, la fe, la paciencia, la humildad. Lo que parece inactividad es en realidad preparación. Y es aquí donde entra el arma más poderosa, la oración. No como un último recurso, sino como tu línea de vida. Orar no cambia siempre lo que enfrentas, pero siempre cambia cómo lo enfrentas. La oración convierte lágrimas en semillas de esperanza, el silencio en espacio sagrado, la debilidad en fortaleza sobrenatural. Si hoy estás cansado, haz lo que Jesús hizo en el pozo. Siéntate, reconoce tu necesidad y desde ahí escucha al Padre. Puede que lo que descubras no sea solo alivio, sino dirección. Quizá tu cansancio sea el puente hacia un propósito mayor, hacia una misión que solo podrás ver desde la quietud. Querido amigo, tu debilidad no es un punto final, es una invitación. Una invitación a experimentar que cuando ya no puedes, Dios comienza a mostrar su poder. Y en ese poder descubrirás descanso, restauración y una paz que sobrepasa todo entendimiento. El cansancio tiene una manera curiosa de sacar a la luz lo que realmente creemos. Cuando todo marcha bien, es fácil decir, confío en Dios. Pero cuando las fuerzas se acaban, cuando las puertas se cierran y los días parecen interminables, es allí donde la fe se pone a prueba. Y paradójicamente es en esos momentos de agotamiento donde la fe puede crecer más fuerte. El profeta Isaías escribió unas palabras que resuenan con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Observa la secuencia: esperar, renovar fuerzas, elevarse. El secreto no está en hacer más, sino en esperar en Él. Y esperar no significa pasividad, significa dependencia activa, orar, confiar, adorar mientras llega el cumplimiento de su promesa. En la vida cotidiana, muchos intentamos luchar contra el cansancio con distracciones. Algunos llenan el vacío con entretenimiento, otros con exceso de trabajo, otros con adicciones que solo anestesian por un momento, pero ninguna de esas cosas da descanso verdadero. Jesús lo dijo con claridad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El descanso genuino no está en escapar de la vida, sino en acudir a Cristo.
Pensemos en un ejemplo real. Una madre soltera en Ciudad de México trabajaba 2 empleos para mantener a sus hijos. Llegaba a casa rendida, sin fuerzas, y muchas noches lloraba en silencio. Un día, en medio de su desesperación, abrió su Biblia y leyó en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Decidió creerlo y empezó a orar cada mañana antes de salir. Con el tiempo, no solo encontró un trabajo más estable, sino que su paz interior se volvió testimonio para sus hijos. La situación no cambió de la noche a la mañana, pero su fe fue el ancla que sostuvo su hogar. El cansancio, entonces, puede ser visto como un llamado a detenernos y redescubrir lo que de verdad nos sostiene. Si tu alma está drenada, pregúntate, ¿en qué o en quién estoy confiando? ¿En mi fuerza, en mis recursos, en mi control o en el Dios que nunca falla? Porque confiar en Dios no elimina las tormentas, pero sí asegura que no las enfrentarás solo. A veces, el enemigo intentará aprovechar tu agotamiento para sembrar dudas. Te dirá, si Dios realmente se preocupara, ya habría respondido. Pero ahí es cuando debes recordarle la verdad. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no invierte en algo para luego abandonarlo. Si empezó contigo, terminará contigo. En los Estados Unidos, donde el ritmo de vida es acelerado y la gente vive bajo presión constante, cada vez más estudios muestran que el estrés crónico genera enfermedades graves. Pero los médicos también reconocen que la fe, la oración y la comunidad espiritual reducen significativamente la ansiedad y la depresión. Esto confirma lo que la Biblia siempre ha enseñado. Descansar en Dios no es solo un acto espiritual, también es medicina para el cuerpo y la mente. Querido amigo, no ignores tu agotamiento, no lo minimices, míralo como una señal del cielo. Dios te está invitando a reposar en Él. Tal vez no cambie tu agenda hoy mismo, pero cambiará la manera en que caminas. Y cuando tus fuerzas humanas se agoten, su fuerza sobrenatural tomará el control. Así que no tengas miedo de parar, no lo veas como retroceso, sino como alineación. Al detenerte, no pierdes el rumbo, al contrario, recuperas la dirección que Dios trazó para ti. Hay un momento en el camino de todo creyente donde la fatiga no solo es física ni emocional, sino espiritual. Es ese punto en el que la oración parece seca, la Biblia parece distante y la fe parece dormida. Tal vez lo has sentido. Oras y parece que tus palabras rebotan contra el techo, lees la palabra y no logras concentrarte. En esos instantes, el enemigo quiere convencerte de que estás abandonado, pero la realidad es que estás en un terreno fértil para un despertar más profundo. El salmista lo expresó con crudeza. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. ¿Te das cuenta? Incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó temporadas de silencio y cansancio espiritual. Pero si lees hasta el final de ese mismo salmo, verás cómo pasó del lamento a la confianza. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. Esa transición no ocurre porque las circunstancias cambien, sino porque el alma decide confiar aunque no sienta. El cansancio espiritual puede tener muchas causas: sobrecarga de responsabilidades ministeriales, heridas emocionales, pecados ocultos, o simplemente el peso de vivir en un mundo quebrantado. En México, por ejemplo, muchos pastores de comunidades pequeñas trabajan sin descanso, cargando a veces más con las necesidades de la gente que con las suyas propias. En Estados Unidos, no son pocos los líderes que por la presión de crecer ministerios grandes se olvidan de su propio altar personal.
Ambos contextos nos muestran una verdad universal. El cansancio espiritual no respeta rangos ni títulos, toca a todos. Y aquí está la clave. Cuando estás cansado espiritualmente, no necesitas más actividades, necesitas más presencia. La solución no es hacer más, sino estar más con Dios. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer no es correr, es habitar. Permanecer no es producir, es reposar en la vid verdadera. Déjame contarte una historia que lo ilustra. Un joven en California servía activamente en su iglesia. Lideraba alabanzas, enseñaba en grupos pequeños y participaba en actividades comunitarias. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro estaba vacío. Una noche, al borde del colapso, decidió pasar horas en silencio solo con su Biblia abierta en los Salmos. No hubo música, no hubo público, solo lágrimas y un corazón abierto. Esa madrugada experimentó una paz que no sentía hacía años. Aprendió que servir no sustituye la intimidad y que la única fuente de fuerza verdadera es Cristo mismo. La fatiga espiritual también nos recuerda que no somos máquinas de fe. Dios no espera que siempre estés encendido como un fuego artificial. Él se complace en tu sinceridad, incluso cuando solo puedes decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. En esa honestidad, el Espíritu Santo actúa. Además, es importante recordar que no estás solo en tu cansancio. La comunidad cristiana es un regalo de Dios para sostenernos unos a otros. Pablo escribió, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Cuando compartes tu carga, no pierdes espiritualidad, la multiplicas. El enemigo quiere aislarte en tu agotamiento, pero Dios quiere rodearte de hermanos que te recuerden quién eres en Él. Así que si tu espíritu está cansado, haz esto, deja de exigirle a tu alma resultados inmediatos, permítete descansar en la presencia de Dios sin agenda. Tal vez eso signifique simplemente escuchar un salmo en audio, caminar en silencio y hablar con Él como un amigo, o llorar sin palabras. Eso también es oración. Querido oyente, tu cansancio espiritual no es una señal de que Dios te abandonó, sino de que necesitas volver al manantial. Y cuando lo hagas, descubrirás que aún en el silencio, su voz sigue siendo más fuerte que tu agotamiento. Cuando el cansancio se convierte en un compañero constante, hay un riesgo muy sutil: comenzar a vivir en automático. Nos levantamos, trabajamos, cumplimos con compromisos, pero por dentro estamos vacíos. Esta es una de las trampas más peligrosas, porque no se nota desde afuera. Muchos envidian tu fuerza o tu determinación, sin saber que cada paso lo das con un corazón exhausto. Y es allí donde la palabra de Dios quiere sacudirnos con ternura. Deténganse y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10 de 100. Ese detente no es una orden de rendición ante la vida, sino un recordatorio de que no somos los dueños del universo. Cuando te detienes, reconoces que no puedes controlar todo, y al hacerlo, das espacio para que Dios obre en tu favor. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son solo listas de peticiones urgentes en lugar de momentos de comunión? El cansancio espiritual, emocional o físico suele venir porque hemos querido cargar lo que no nos corresponde. Un ejemplo bíblico nos habla con claridad. En Éxodo 18, Moisés intentaba juzgar todos los problemas del pueblo él solo. Día tras día se sentaba y la gente hacía largas filas. Su suegro Jetro lo observó y le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Éxodo 18, 17, 18. Moisés aprendió que incluso un líder escogido necesita delegar y descansar. Ese principio
sigue siendo vigente. Si intentas cargar todo, terminarás agotado. Pero si aprendes a confiar y compartir la carga, encontrarás alivio. En nuestra cultura moderna, muchos viven como Moisés antes del consejo de Jetro. En México, padres y madres sostienen familias enteras creyendo que deben ser héroes silenciosos. En Estados Unidos, trabajadores se obsesionan con jornadas interminables para demostrar su valor. Pero la verdad bíblica rompe ese mito. Tu identidad no depende de tu productividad, sino de tu relación con Cristo. Piensa en esta frase: descanso no es debilidad, es confianza. Cada vez que eliges descansar en Dios, estás proclamando que Él es más fuerte que tus preocupaciones. Cada vez que te detienes a orar en medio de una agenda saturada, estás declarando que su voz es más importante que tus pendientes. Un caso real lo confirma. Una mujer empresaria en Houston sufría crisis de ansiedad por la presión de mantener su compañía. Un pastor le aconsejó tomar 15 minutos diarios para estar en silencio con Dios, sin agenda, solo respirando y diciendo: Señor, confío en ti. Al principio le pareció una pérdida de tiempo, pero pronto descubrió que esas pausas eran la clave de su estabilidad emocional. Con el tiempo, no solo mejoró su salud, también sus decisiones empresariales fueron más sabias. Ese pequeño hábito de detenerse cambió su vida. El cansancio también puede revelar ídolos ocultos. A veces nos agotamos porque buscamos aprobación constante del jefe, de la familia, de las redes sociales. Corremos para demostrar que valemos sin darnos cuenta de que ya fuimos aprobados por Dios. Efesios 1:6 lo dice claro: hemos sido aceptados en el amado. ¿Qué mayor aprobación necesitas? Si el Creador del universo ya te llamó hijo, ¿por qué desgastarte intentando probar tu valor a los demás? Querido amigo, no dejes que la rutina en automático apague tu fe. No vivas como máquina, vive como hijo. Haz una pausa, respira, reconoce que Él es Dios. Y en ese reconocimiento encontrarás descanso para tu alma. El cansancio no tiene la última palabra. La tiene la voz del Padre que te llama a reposar en sus brazos eternos. Cuando el cansancio se vuelve profundo, toca no solo el cuerpo, sino también la mente y las emociones. El agotamiento mental puede llevar a pensamientos de desesperanza, a creer que nada cambiará. Pero en ese terreno estéril, la palabra de Dios florece con promesas vivas. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esa declaración nos recuerda que nuestro cansancio no anula los planes divinos. Al contrario, puede ser el lugar donde su propósito empieza a revelarse. El agotamiento suele hacernos olvidar lo que Dios ya hizo en el pasado. Israel, después de ver el Mar Rojo abierto, se quejó en el desierto diciendo: nos vamos a morir de hambre y de sed. Sin embargo, cada mañana Dios enviaba maná y cada día brotaba agua de la roca. Su fidelidad era constante aún en medio del cansancio del pueblo. Lo mismo sucede contigo. Tu cansancio no cancela el compromiso. De Dios contigo. Él sigue siendo fiel incluso cuando tus fuerzas fallan. En nuestra cultura moderna, tanto en México como en Estados Unidos, la ansiedad se ha vuelto una epidemia. El exceso de noticias, redes sociales, presiones laborales y problemas familiares agotan la mente. Pero Filipenses 4:6-7 nos da un antídoto. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nota que la promesa no es ausencia de problemas, sino paz
en medio de ellos. Déjame contarte una historia real. Un joven estudiante en Monterrey estaba al borde de abandonar la universidad por estrés académico. Cada noche sufría insomnio y pensaba que no podría continuar. Un mentor cristiano le enseñó a escribir sus preocupaciones en un cuaderno y, acto seguido, orar entregándolas a Dios antes de dormir. Poco a poco, esa práctica transformó sus noches. No era que los exámenes desaparecieran, pero sí la ansiedad. Lo que antes era un tormento se convirtió en un testimonio de confianza. El cansancio mental también puede ser una señal de que necesitamos reorganizar nuestras prioridades. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando el cansancio gobierna, muchas veces es porque hemos invertido energía en lo secundario y hemos olvidado lo esencial. No es que estudiar, trabajar o planear sea malo, pero si desplaza la presencia de Dios, inevitablemente nos vacía. En Estados Unidos se habla mucho de burnout, el desgaste extremo por exceso de trabajo. En México lo llamamos estar tronado o estar quemado. En ambos contextos, la solución no está en más vacaciones, aunque ayudan, sino en un descanso profundo del alma. Ese descanso no se logra con entretenimiento pasajero, sino en comunión con aquel que es nuestra fuente. Querido oyente, si tu mente está agotada y tu corazón inquieto, escucha esto: no necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas depositar tus preguntas en las manos del que ya conoce el mañana. Tu descanso no depende de lo que entiendas, sino de en quién confías. Y cuando eliges confiar, aunque sea con un suspiro, la paz de Dios empieza a cubrirte como un manto invisible. El cansancio mental no es tu final, es una invitación divina para dejar de correr en círculos y empezar a caminar en confianza. Dios quiere renovar no solo tu cuerpo, sino tu mente y tu corazón. Si hoy decides rendirle tus pensamientos, descubrirás que incluso en medio del agotamiento hay una esperanza que no se apaga. Hay un aspecto del cansancio que muchas veces pasamos por alto: el desgaste emocional que proviene de cargar con lo que no nos corresponde. Nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, por las decisiones de otras personas, por situaciones que están fuera de nuestro control, y sin darnos cuenta terminamos llevando cargas que nunca fueron nuestras. Jesús fue claro: bástele a cada día su propio mal. Mateo 6:34. El mañana todavía no ha llegado, pero ya estamos agotados por tratar de controlarlo desde hoy. En México solemos decir: me estoy acabando de tanto pensar. Y en Estados Unidos existe la expresión worry sick, preocuparse hasta enfermarse. Ambas reflejan una realidad. La preocupación excesiva no solo desgasta la mente, también enferma el cuerpo. Estudios médicos han demostrado que la ansiedad crónica debilita el sistema inmunológico, afecta el corazón y genera insomnio. La palabra ya lo había dicho en Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Aquí entra la importancia de la palabra de Dios como medicina emocional. No es un cliché decirlo. Cada promesa bíblica es como una vitamina espiritual. Cuando lees que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, tu alma recibe descanso. Cuando recuerdas que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28, la desesperación pierde fuerza. La palabra no cambia la situación de inmediato.